Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Pues estamos en Pascua, sí. Aleluya, aleluya. Tenéis que utilizar más esta exclamación. Fonéticamente pide alegría. No se puede decir aleluya. No, hay que decir aleluya. Y necesitamos un poco de alegría espiritual porque estamos un tanto atristallados. Es una palabra asturiana que me gusta a mí mucho. Estamos atristallados. No encontramos muchas razones para la alegría. Estamos viviendo esta contienda de las guerras tan cercanas, en la Tierra Santa, con los atropellos que está habiendo ahí. Fijaos lo que le ha sucedido a esos voluntarios de ese asturiano, José Andrés, 7 voluntarios han muerto precisamente víctimas de esa confrontación, además de las muchas personas, sobre todo mujeres y niños, no digamos lo de Ucrania, y encima Putin amenazando con bombas nucleares. Y luego en España polarizados, ¿no? Y no nos hacen el vial de Jove. Y el Sporting no va bien. Todo esto, como digo, estamos atristallados. Nos vendría bien gustar el gozo pascual, ese gozo íntimo que da sentido, que ilumina un poco nuestro interior, que da ánimo, que al fin y al cabo nos dice que la vida no es una tragedia, que tiene momentos difíciles, pero que podemos tener fuerza espiritual, gozo espiritual para salir adelante. Fijaos esta cincuentena pascual, son 50 días para gustar este gozo pascual,
para caer en la cuenta que el Señor vive, que nosotros seguimos aún vivo, no el recuerdo de un difunto que ha pasado por la historia haciendo el bien, no, por alguien que sigue a nuestro lado, que nos da ánimos y que da sentido a nuestra vida. Este segundo domingo de Pascua tiene también nombres. Se llama el Domingo in albis, que ha pasado al vocabulario. Estás in albis, estás in albis, estás en blanco, ¿no? No tienes ideas, no estás in albis. Pues viene precisamente porque este domingo los que se habían bautizado en la vigilia pascual se quitaban su túnica blanca. Es el día en que se quitaban la túnica blanca y ya pasaban a la vida normal. Habían hecho penitencia, habían sido reconciliados, se habían revestido de nuevo con la vestidura del bautismo. Por eso el vestido del niño o la niña cuando le llaman a bautizar, el vestido del bautismo, pues tiene esos antecedentes, la túnica blanca, in albis. Hoy es el domingo de Tomás, porque es el protagonista del Evangelio. Y es el domingo de los duros de corazón, que nos cuesta trabajo aceptar que Jesús vive, que está resucitado y que nos acompaña en nuestra vida. La resurrección nos cuesta trabajo aceptarla muchas veces, como a los apóstoles, como a Tomás, ¿no? Tomás ha sido un apóstol importante también. Tiene un evangelio apócrifo, evangelio de Tomás, que trae muchos dichos y que se valoran mucho. Hay los evangelios canónicos, que son los 4 que conocemos, y hay otros que se llaman apócrifos, que no han sido reconocidos como palabra de Dios, pero son testimonios históricos, vienen de la antigüedad, y uno de ellos se atribuye a Tomás. Y Tomás ha sido el que ha evangelizado a la India. Está creciendo poquito el catolicismo. Lo tenéis en la hoja, la última estadística que hay. ¿Y dónde aumenta? Pues aumenta en África, en Asia, sobre todo en la India, a pesar de que sufre persecución importante en la India, hay mártires indios también, pero ya os lo dije muchas veces, ¿no? Los jesuitas, donde están recabando más vocaciones, es ahí. Pues ellos veneran a Santo Tomás. Tienen como tradición que ha sido este apóstol el que ha evangelizado la India. Y también se llama el Evangelio de la Misericordia. Así la bautizó hace poco San Juan Pablo II por unas visiones de una religiosa polaca, Faustina Kowalska, que dice que vio una noche a Jesús vestido de túnica blanca, con la mano levantada, bendiciendo, y con la otra apuntando el costado, de donde salía una luz blanca y otra roja. La luz blanca del agua de la purificación y la luz roja de la sangre del sacrificio. Y dice que tenemos que festejar más la misericordia del Señor. Hoy en el Evangelio, una de las cosas que le dice Jesús a los apóstoles es: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, ¿no? A quienes, pues la misericordia. Esta religiosa dice: vosotros, los católicos, los cristianos, festejáis poco esta actitud de Jesús, de la misericordia, que se encuentra con ellos y no les echa en cara que hayan escapado, sino al contrario, les quiere mostrar todo su amor y toda su misericordia. Bien, pues esta Faustina Kowalska quiere, y San Juan Pablo II bautizó a este segundo domingo de Pascua como el domingo de la misericordia. Bien. Y también se llama el domingo de Quasimodo, ya por decirlo todo, porque así en latín, Quasimodo es una palabra,
A imitación de los recién nacidos, tendríamos que estar los cristianos después de celebrar la Pascua, como diciendo, una vida nueva, una vida recién nacida, nos tiene que poner en pie y poner gozosos. Qué alegría ver a un niño recién nacido en los brazos. Pues Quasimodo, como ese modo, a imitación de, tendríamos que estar. Ya, pues, los 4 nombres de este segundo domingo de Pascua. Pero, si os fijáis, es un evangelio el que acabamos de proclamar que tiene 2 momentos de las apariciones de Jesús, marcadas por el apóstol Tomás. Dice que al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos y se presentó Jesús en medio de ellos. Reunidos, temerosos, con las puertas trancadas, y se presentó Jesús en medio de ellos. Dice, y a los 8 días, estando reunidos, primero dice que no estaba Tomás. En la primera no estaba Tomás con ellos. En la segunda, estando Tomás, también estaban reunidos. Es el valor de la misa, de la reunión. Aquí estamos reunidos porque el Señor vive, estamos reunidos en el nombre del Señor. Mirad, ha habido muchas personas importantes en la historia que han aportado sabiduría, han aportado saber, han aportado de alguna manera pues algo importante en la historia. Aristóteles, Sócrates, Kant, Sartre, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. ¿Nos reunimos en nombre de Aristóteles? ¿Hay alguna reunión? ¿O en nombre de Kant, que ha sido importante en el pensamiento europeo, ¿no? O incluso en nombre de San Agustín, no. Nos reunimos en el nombre del Señor. Y es el Señor porque está en medio de nosotros, porque se hace presente en la Eucaristía. Es el Señor el que nos reúne y quiere encontrarse con nosotros como se encontraba con los discípulos. De tal manera que la misa de los domingos es eso, es una reproducción de una de las apariciones, de una de las muchas apariciones del Señor. Y así lo teníamos que vivir. Y este es el problema. ¿Por qué es esto, la misa de los domingos, reunirnos en el nombre del Señor, el que nos convierte en testigos? Y siendo testigos, porque vive el Señor, pues somos capaces de dar la cara por Él. Y eso sería lo que de verdad haría crecer la Iglesia. Y estamos en un momento más bien ya veis cómo está la Iglesia hoy, cómo estaba. Y pensé que después de la pandemia, realmente la pandemia fue una experiencia dolorosa y trágica, y que nos iba a reconvertir, nos iba a hacer volver a encontrar el sentido de la vida. Y da la impresión de que no, que ha sido todo lo contrario, de que la vida es corta, vivamos y comamos, hay que bailar y comer y disfrutar, y la vida pues se ha perdido el sentido. Dice que vivimos una cultura del momentismo, del momento. Hay que vivir el momento, momentismo. Y hemos perdido un poco el sentido de a dónde vamos, qué nos espera, qué sentido tiene la vida. ¿Por qué vivimos? Eso se nos ha escapado, se nos está escapado. A disfrutar, a vivir, a ver cómo podemos. Y esto es un problema tremendo. Y por eso digo que la misa, al perder naturalmente afluencia, al ser, bueno, la misa cuando podemos, alguna vez en un funeral, ya ni funerales, porque ya los funerales cada vez son menos, ahora esa la liturgia de la palabra y muchas veces ni eso ya es. A esto voy yo. Nos falta esta experiencia de encuentro con Jesús resucitado, que sería la que nos transformaría, que fue la que transformó a los apóstoles, que es lo importante de las apariciones. Eran cobardes y de pronto veis a San Pedro
¿Dónde estaba San Pedro con la criada que huyó y ahora le veis valiente dando la cara? Y ha sido esa transmisión, ese testimonio de los apóstoles lo que nos ha traído hasta aquí. Estáis aquí por el testimonio valiente de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles y de tantas generaciones de antecesores nuestros que dieron testimonio y nos transmitieron la fe. Este domingo tendría que hacernos recapacitar sobre el valor que tendríamos que dar a este encuentro con el Señor en la misa dominical. Y segundo, mirad, no hay una descripción de Jesús resucitado. ¿Cómo se identifica a Jesús? Mirad mis manos, mis pies y mi costado. Y es lo que le dice a Tomás. Aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado, mete los dedos. Que quiere decir que a Jesús resucitado solamente se le descubre siguiendo su vida, siguiendo su misión, siguiendo naturalmente su historia, defendiendo la vida, dando la vida por causas justas, entendiendo la vida como la entendió Él. Si no es así, es difícil entonces tener experiencia y encontrarse con Jesús resucitado. A Jesús resucitado no se le encuentra por pruebas científicas. Tomás no tuvo necesidad de meter los dedos en las llagas y el puño en el costado, no. Bastó con encontrarse con el Señor y ver que el Señor le perdonaba, que el Señor no le tomaba en cuenta su vida interior. Y por eso la exclamación de Tomás, Señor mío y Dios mío. Ese mío, ese adjetivo posesivo, Señor mío, Dios mío. Esa intimidad con Jesús, esa relación personal con Él, esa experiencia es la única que vale y es la única que puede sostener y mantener nuestra fe y hacernos de verdad discípulos del Señor. Pues esta es la alegría pascual que yo quisiera también comunicaros, el gozo pascual. Nos daría, es saludable. La fe bien vivida también repercute en nuestra buena salud. Nos da ánimos para vivir, para enfrentarnos. Y en este mundo atristallado, pues de alguna manera levanta nuestra mirada y nos hace ver también que Dios nos espera, que Dios nos ama, y eso nos puede también dar alegría espiritual, la que yo quisiera que tuvierais en esta cincuentena de Pascua.